Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un capítulo que promete muchísima emoción, de esos que nos dejan con el corazón en un puño y esperando ansiosamente el siguiente. Como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en uno de esos momentos cumbre que tanto nos gusta analizar en las series, la confesión de amor de Hande a Kerem, y lo más jugoso, Mira lo vio todo. Sí, escucharon bien. Este giro promete sacudir los cimientos de su relación y, por supuesto, la dinámica entre los tres. Prepárense para un análisis detallado, lleno de emociones, especulaciones y, por qué no, un poco de drama. Pero antes de adentrarnos en todo esto, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den ese clic al botón de suscribirse. Nos ayuda un montón a seguir creando contenido que sabemos que les encanta, y a ustedes les asegura no perderse ninguna de nuestras novedades. Así que ya saben, suscríbanse y activen la campanita. Bueno, sin más preámbulos, vamos a desmenuzar este momentazo. Imaginen la escena, la tensión en el aire es casi palpable, los corazones laten a 1000 por hora, y las palabras que están a punto de salir de la boca de Hande son las que hemos estado esperando, o quizás temiendo, durante tanto tiempo. Hande, esa mujer que ha luchado tanto por sus sentimientos, que ha guardado tantas cosas en su interior, finalmente decide dar el paso. Las razones pueden ser muchas, quizás el miedo a perder a Kerem para siempre, quizás un momento de valentía inspirada por alguna situación, o tal vez simplemente la imposibilidad de seguir conteniendo todo ese amor que la consume. Sea cual sea el detonante, la confesión en sí misma es un acto de vulnerabilidad y coraje. Pensemos en las palabras exactas. ¿Cómo serán? ¿Serán directas y apasionadas, o quizás más tímidas y llenas de duda? Kerem, te quiero, así de simple, así de contundente. O quizás, Kerem, creo que me estoy enamorando de ti, y no puedo seguir ocultándolo. Imagino que para Hande este es el clímax de un largo viaje emocional. Ha pasado por tantas etapas, la negación, la duda, la esperanza, el miedo. Y ahora está ahí frente al hombre que ha despertado todas esas emociones, lista para arriesgarlo todo. El contexto de esta confesión es crucial. ¿Dónde ocurre? ¿Es en un momento íntimo y privado, o quizás en medio de una situación pública que aumenta aún más la presión? Si es en un lugar público podríamos ver el shock en los rostros de quienes la rodean, pero lo más importante es la reacción de Kerem. Y aquí es donde entra en juego Mira. Mira. La eterna rival, la sombra que persigue a Hande en el terreno del amor. Y no solo eso, sino que Mira también tiene sus propios sentimientos por Kerem, o al menos, una fuerte conexión y un sentido de posesión. Ver esta confesión, presenciar un momento tan íntimo y revelador, debe haber sido un golpe devastador para ella. ¿Cómo reacciona Mira al ver todo? ¿Se esconde para espiar, o está presente de forma accidental? Si está presente de forma accidental, la incomodidad y la tensión se multiplican exponencialmente. Imagino que su rostro, que hasta entonces quizás mostraba una sonrisa o una expresión neutra, se transforma en sorpresa, en incredulidad, y finalmente, en una mezcla de dolor y furia. Sus ojos sin duda se clavan en Hande y luego en Kerem, buscando una explicación, una reacción, algo que le confirme sus peores miedos. La perspectiva de Mira es fundamental aquí. Para ella, esto no es solo la confesión de un amor, es la confirmación de que sus planes, sus esperanzas, sus expectativas, están a punto de desmoronarse. Ver a Hande ser tan valiente, tan abierta con sus sentimientos, debe hacerla sentir impotente. Quizás se pregunta cómo ha podido llegar a esto, cómo Hande ha logrado ganarse un lugar tan especial en el corazón de Kerem. La envidia, la rivalidad, el despecho, todos esos sentimientos se desatan en su interior. Y lo más peligroso de todo es cómo va a canalizar esa furia. Mira no es de las que se quedan calladas o resignadas. Ella es una mujer de acción, y cuando se siente amenazada o herida, reacciona. Ahora analicemos la reacción de Kerem ante la confesión de Hande, mientras Mira observa. Para Kerem, este es un momento de gran impacto. Él sin duda, tiene sentimientos complejos hacia Hande. Puede que haya estado luchando contra ellos, negándolos, o simplemente sin darse cuenta de la profundidad de lo que sentía. La confesión de Hande lo obliga a enfrentar esos sentimientos, a tomar una decisión, o al menos, a reconocer la realidad de la situación. Su expresión facial será clave. ¿Sorpresa genuina? ¿Una chispa de algo más profundo?
Confusión. O quizás, y esto sería lo más interesante, una mezcla de todos estos elementos. Y mientras todo esto ocurre, sabe o intuye que Mira está observando. Esto añade una capa extra de complejidad a su reacción. Está preocupado por lo que Mira pueda pensar o hacer. Intenta tener la compostura para no empeorar las cosas. La dinámica entre los tres en ese instante es un auténtico campo de minas. Ande en su vulnerabilidad, Kerem en su dilema, y Mira en su furia silenciosa. La tensión se corta con un cuchillo. La escena no es solo un momento de confesión de amor, es un punto de inflexión que redefinirá las relaciones. ¿Qué significa para Kerem haber recibido esta confesión a sabiendas de que Mira lo está viendo? ¿Le da miedo, le da valor, le genera más conflicto interno? Posiblemente todo a la vez. La presencia de Mira actúa como un catalizador, haciendo que la situación sea aún más explosiva. Podríamos imaginar varios escenarios para la reacción inmediata de Mira. ¿Se marcha sigilosamente con la intención de planear su venganza o su próxima jugada? ¿Se enfrenta a Ande en ese mismo instante creando un escándalo? ¿O quizás se acerca a Kerem, intentando manipular la situación, haciéndose la víctima o reafirmando su propio derecho sobre él? Cada una de estas opciones tiene un potencial dramático enorme. Si Mira se enfrenta a Ande, podríamos presenciar una confrontación verbal muy intensa, con acusaciones, reproches y tal vez revelaciones impactantes. Si se acerca a Kerem, podría intentar crear dudas en su mente sobre los verdaderos motivos de Ande o sobre la estabilidad de sus sentimientos. La actuación de los actores en este momento será fundamental. La sutileza en las miradas, en los gestos, en las pausas, nos dirá mucho más que las propias palabras. Los pequeños detalles como un temblor en la mano de Ande, una mandíbula tensa en Kerem, o un brillo de lágrimas en los ojos de Mira, serán oro puro para el análisis. Este tipo de escenas son las que hacen que las series nos atrapen y nos mantengan pegados a la pantalla. Son la manifestación de conflictos internos y externos que reflejan, a menudo, nuestras propias experiencias o anhelos. La valentía de Ande, la complejidad de Kerem y la oscura intensidad de Mira crean una trinidad de personajes fascinante. Ahora pensemos en las consecuencias a largo plazo de este evento. La confesión de Ande a Kerem, con Mira como testigo, ha abierto una caja de Pandora. Las cosas no volverán a ser las mismas. La confianza, si existía, podría romperse. Las alianzas podrían cambiar. Y la batalla por el corazón de Kerem, si es que es una batalla, se intensificará. Para Ande, este es un acto de liberación. Ha dicho lo que sentía, ha sacado el peso de su corazón. Pero ahora tiene que lidiar con las repercusiones. ¿Será correspondida? ¿Cómo reaccionará Mira? ¿Se arrepentirá de su valentía? Para Kerem, este es un despertar. La confesión de Ande lo obliga a confrontar sus sentimientos, a tomar una decisión. Su reacción determinará el futuro de su relación con Ande y, posiblemente, también con Mira. Y para Mira, esto es una declaración de guerra. Ver a Ande tan vulnerable y, quizás, ver una chispa de reciprocidad en Kerem, desatará su lado más implacable. No dudo que planee algo y seguro que no será nada bueno para Ande. Este momento sin duda es uno de los puntos álgidos de la trama y nos da mucho material para especular sobre lo que vendrá. ¿Se consolidará el amor entre Ande y Kerem? ¿Podrá Mira interponerse de forma efectiva? O quizás la presencia de Mira como testigo le dé a Kerem una perspectiva diferente, haciéndole cuestionar aún más sus propios sentimientos. Las posibilidades son infinitas y sinceramente eso es lo que más nos gusta de estas historias. Para resumir, hemos analizado la impactante confesión de amor de Ande a Kerem, un momento cargado de emoción y vulnerabilidad. Hemos explorado las posibles reacciones de Kerem, y lo más importante, la presencia de Mira como testigo silencioso, cuya reacción de sorpresa y furia promete desencadenar conflictos mayores. Este evento marca un antes y un después en la dinámica entre los tres personajes, abriendo un abanico de posibilidades y de tensiones que sin duda seguirán dando de qué hablar en los próximos capítulos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan intenso. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este momento. ¿Cómo creen que reaccionará Mira? ¿Qué esperan que suceda entre Ande y Kerem?
Déjenme todos sus comentarios y teorías ahí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de regalarnos un buen me gusta, de compartirlo con todos sus amigos que también son fans de esta historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún otro análisis, resumen o noticia de sus series favoritas. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.